Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías, el capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Y vamos a meditar desde el verso 10 hasta el verso 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Wow. Y miren lo que dice el verso 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema de esta mañana, hermanos, es el arrepentimiento verdadero. Y esto se tiene que predicar constantemente en las iglesias. Se tiene que predicar constantemente sobre el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. Si nosotros en nuestras Biblias podemos ver aquí el subtítulo de este texto que hemos leído desde el verso 10 de Isaías, el capítulo 1, vemos que el subtítulo que tiene esta porción de la palabra que hemos leído dice: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo en este tiempo. Nos está haciendo un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Que podamos arrepentirnos genuinamente, verdaderamente. Ya que el Señor, como hemos leído por medio del profeta Isaías, les hace un llamado al reino de Judá, el cual se había rebelado contra Dios y le habían dado la espalda a Dios. Y el Señor había llegado a tal punto que el Señor le comparó como el pecado que tenía Judá en ese momento. El Señor lo comparó como el pecado de Sodoma y Gomorra, como hemos leído aquí en la porción de la palabra al iniciar. Príncipes de Sodoma, les.
Mire cómo los llama Isaías, príncipes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y antes de seguir compartiendo la palabra, quiero comunicarles que el día de ayer tuvimos nuestra primera reunión de este año, tanto de varones como de mujeres. Estamos muy contentos, muy agradecidos por esa reunión de mujeres. Ayer se sentía muy fuerte la presencia del Espíritu Santo cuando estábamos orando. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos reunirnos como iglesia, pero para orar. Y tener un tiempo de coinonía, tener un tiempo de meditar en la palabra. Y el Señor nos ha hablado ayer en 5 características de una mujer que alegra el corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos mujeres, somos madres y que estamos orando por matrimonio, estamos orando por hijos, estamos orando por familia? Y que nuestras oraciones realmente alegren el corazón de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos hacernos recordar cada día a nosotros, porque los problemas que cada uno de nosotros podamos pasar en esta vida abruman el corazón. Los problemas a veces son más grandes que nuestra comunión con el Señor y nos desenfocan de poder orar, de poder alabarle al Señor y de poder darle gracias a Dios. Y llegar a ese momento no es fácil. Como contaba el testimonio aquí Carla, a veces hay cosas, situaciones que nos acontecen y que nos pasan en nuestra vida que no las sabemos porque el Señor quiere que nosotros primeramente pasemos por ese fuego para poder ayudar a otros. Si nosotros no hemos sentido ese dolor, si nosotros no hemos sentido esa angustia, ¿cómo vamos a poder entender al que está pasando por depresión, por dolor, por cáncer, por enfermedad? A veces hay que pasar por esas situaciones. Y lo que me agradó mucho era que esas 5 características, la primera característica es buscar la presencia de Dios cada día. Y estaba en el Salmo 5:3. Ya ustedes después lo meditan en su casa. Tuvimos un tiempo muy bonito. Ayer tenía que darles unos separadores a las que vinieron. Y se me olvidó darles los separadores, pero ahora al finalizar el servicio se los voy a dar. Quería hacerlo mucho mejor, pero no había tiempo. Mi secretaria, María Alejandra, ya está por dar a luz, entonces ella siempre y Carla son las dos que siempre están ahí apoyándome, y no, María Alejandra pues ya está en la luz, espera, en cualquier momento ya va a lograr. Y me decía, pastor, hubiera sido mejor si le hubiéramos puesto una mica, como para que eso no se malore y no se maltrate cuando le colocamos en la Biblia, cuando hacemos nuestro devocional, y a veces esa palabra nos impactó y pues lo colocamos ahí en separador para saber que esa palabra es la que nos retumba el corazón y tenemos que meditarla, hasta memorizarla y hasta vivenciarla, vivirla. De eso se trata el Evangelio. Nuestros hermanos servidores creo que ya pueden sentarse para que no se cansen. Gracias. Entonces es por eso que aquella nación, esa nación de Judá, era una nación pecadora, pero nuestro Dios en su bondad les hace un llamado al arrepentimiento verdadero. Y es lo mismo que nos va a hacer siempre el Señor. Constantemente nos va a hacer un llamado al arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros. Porque verdaderamente la única esperanza que tenía ese pueblo rebelde, Judá era un pueblo rebelde. Y así hay muchos cristianos que están en la iglesia, pero son ovejas rebeldes. No se quieren someter a la palabra, no quieren obedecer la palabra, conocen la palabra, la saben de memoria la palabra, pero no la quieren obedecer. Quieren hacer su propia voluntad, quieren hacer sus propios, muchas veces quieren hacer la función de Dios, o quieren manipular a Dios, y Dios no trabaja así. Entonces, el Señor, la única esperanza que tenía este pueblo rebelde era arrepentirse de corazón delante del Señor y reconocer su pecado y ponerse a cuentas con Dios.
difícil, hermanos. No es difícil ponerse a cuentas con Dios. Simplemente hay que trabajar en obedecer. Si yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, pues tengo que obedecer. Tengo que someterme a Dios, tengo que someterme a sus mandamientos, a sus leyes. Pero antes de hablar sobre el arrepentimiento verdadero, es necesario reconocer y comprender una verdad espiritual muy importante que nos enseña estos textos que hemos leído en Isaías capítulo 1, desde el verso 10 hasta el 15. Y del verso 10 hasta el 15 vamos a leer nuevamente para que nos pueda entrar la palabra. Vamos a estudiar en esta mañana la palabra del Señor. Para eso venimos a la casa del Señor, para estudiar su palabra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El verso 12, ¿quién te manda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El verso 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Está diciendo Dios al pueblo. Y el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. A veces, hermanos, no necesitamos pegar con la mano, pero sí pegamos con la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El orgullo es una de las actitudes que aborrece Dios. Dice muy claro la palabra que al orgulloso, al altivo, el Señor lo mira, mas al humilde lo mira de cerca. Y tenemos que trabajar cada uno de nosotros en esa área, en el área de la altivez, en la área del orgullo, en la área de la autosuficiencia. Tenemos que trabajar mucho, renunciar, pedir al Señor. Podamos quizás hacer, como dice la palabra, multiplicación de oraciones, pero el Señor no las escucha. Porque el Señor está viendo nuestro corazón que es orgulloso, que es altivo, y a veces decimos, pero si yo oro, si yo ayuno, si yo sirvo. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? De repente el Señor no lo está escuchando. Por eso, hermanos, qué importante es el arrepentimiento verdadero. Dios lo que va a mirar de cada persona es su corazón. ¿Cómo piensa su corazón? Si su corazón es malicioso, si su corazón es perverso, ¿lo va a mirar bien el Señor? No, hermanos. Es un llamamiento fuerte. De nada sirve todo lo que hacemos para Dios si nuestra vida no es agradable al Señor. Eso tenemos que cuidar, que nuestra vida sea agradable para el Señor. Y cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar muchas cosas que han estado torcidas antes de conocer al Señor. Pero a veces estamos en Cristo y todavía nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos todavía están con nosotros. Y hay una confusión. Y pensamos, creemos que lo que hacemos está bien. Yo les decía ayer a las hermanas que hay que cuidar mucho nuestra boca. De nuestra boca sale vida o de nuestra boca sale muerte. A veces cuando estamos enojados, molestos, algo no nos gusta, sale por nuestra boca. Y por eso les decía, a veces no necesitamos pegar con la mano, sino pegamos con la boca.
y les hacía un comentario y les decía que el ser humano, lamentablemente, lo primero que cuando te ve, te mira físicamente, te dice, ay, estás gorda, ¿no? Oye, ¿por qué estás muy flaca? ¿Por qué estarás muy flaca? Te estás secando. Uno tiene que aprender a frenar esta voz. Y uno tiene que en su mente tiene que decir, Señor, ¿por qué estará tan delgada mi hermana, mi hermano? ¿O por qué estará tan gordita mi hermana, mi hermano? Eso no nos interesa a nosotros. Eso solamente le interesa a la persona. Tenemos que orar más bien. ¿Qué estará pasando con este hermano? Y en este tiempo, hermanos, he aprendido mucho a frenar mi lengua. A veces hay provocaciones en la casa que me dan ganas de soltar con mi boca misiles, bombas atómicas, metralletas. Como decíamos, me dan una y yo... ¿Eso qué significa? Que mi corazoncito no está sanado. Porque si me lanzan una palabra, una bomba, me lanzan una bomba y yo me exalto y yo reacciono como una desenfrenada, ¿qué van a decir en la casa? Uy, así dice que es cristiana mi mamá y mira cómo reacciona. Uy, los primeros jueces están en tu casa. Los primeros jueces son tus hijos. ¿Y cómo? Pero si en la casa, en la iglesia predica bien bonito, pero en la casa es otra. Es otro. ¿Cómo es eso? Explíquenme, por favor. Significa que nuestra madurez espiritual tenemos que trabajar en madurez espiritual, tenemos que trabajar en el verdadero arrepentimiento que quiere Dios para nosotros. Y es por esta causa que el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, escuchen bien, iglesia, es tan importante en nuestra vida cristiana. Y vamos a ver entonces qué nos enseña la palabra de Dios con respecto al verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados para tomar nota y para volver a repasar y volver a vivenciar y poder ponerlo en práctica lo que escuchamos cada domingo? Número 1, el arrepentimiento verdadero se produce por medio de la tristeza, que es según Dios. Y vamos a 2 de Corintios, el capítulo 7, el verso 10 en esta mañana. Porque la tristeza, que es según Dios, produce ¿qué cosa? Creo que no están atentos. Vamos a volver a leer. Porque la tristeza, que es según Dios, produce ¿qué cosa? ¿Para qué? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Por eso que cuando los cristianos decimos estoy triste, porque el Señor está haciendo que algo que tú has hecho, te pones triste, dices, ay, creo que ya fallé, creo que me equivoqué. Cuando tú reconoces, ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Pero cuando no lo reconoces, a veces lo reconoces para los demás, pero no lo reconoces para ti. Tú reconoces que todo el resto está mal, pero tú no reconoces que tú estás mal. Entonces, por eso la palabra dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Porque nos quiere salvar el Señor. Y que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que el mundo la produce es muerte. Por eso que hay mucha depresión, por eso que hay muchos suicidios, por eso que hay mucha muerte. Entonces, no puede haber arrepentimiento en nuestro corazón mientras nos estamos deleitando en el pecado, mientras nos estamos alegrando en nuestras maldades. Hay gente que es cristiana todavía que se alegra de las maldades. Ya como cristianos no podemos alegrarnos de la caída de otro hermano, al contrario, hay que levantarlo.
Y lo vemos, hermanos, ahora en las redes sociales lo vemos. Por ejemplo, el pastor Guillermo Maldonado se divorció de su esposa. Uy, en las redes, como los insultos. ¿Y quiénes eran los que insultan? Los propios cristianos. ¿Qué clase de cristianos? Yo un día, hermanos, conocí a un hermano que se decía ser profeta. Y luego, cuando veo por el Facebook, sale el nombre de esta persona y dice: esas uñas largas que tienes es de una bruja. Yo dije: wow, se me cayó, en ese momento se me cayó la vida del hermano que supuestamente me daba palabra, profeta. Dije: ¿qué? ¿Estoy viendo bien? ¿Qué tenía el hermano que hacer ese comentario? Ese comentario ya está desatinado. Como hijos de Dios no podemos estar así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? De mirar y decir: wow, Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor, a no caer en esas situaciones. Porque nadie está libre, hermanos, de caer. Hay que por eso estar orando y siempre estar cuidándonos, Señor. Cuida mi boca, guarda mis pensamientos, mis acciones, mis ojos, Señor. Por eso que el cristiano tiene que cuidar sus portales, sus ojos que miran, sus oídos que escuchan. Por ejemplo, a mí me cansa cuando yo escucho siempre problema y problema y problema y problema. Yo tengo mis propios problemas, pero voy a estar como una grabadora escuchando los mismos problemas, y años de años. Y digo: ¿cuándo esta persona va a caminar y va a soltar? Justamente nuestro verdadero arrepentimiento calza en esto, de que nosotros reconozcamos primeramente que estamos equivocados. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una mea culpa y decir: Señor, en tu oración, no sé en qué clase de cristiano estoy clasificado. Si estoy clasificado como cristiano genuino, si estoy clasificado como un cristiano como las olas del mar. Cuando estoy bien me voy a la iglesia, cuando no estoy bien no me voy. O estoy clasificado como un cristiano frío o tibio. ¿Cómo estaré clasificado, Señor? ¿Ustedes no le han preguntado al Señor en sus oraciones? Yo le pregunto al Señor: Señor, quiero yo agradarte cada día, Señor. Enséñame, Señor, a agradarte. Enséñame, Señor, quiero tener una comunión contigo. Quiero ser fiel a ti, Señor. Y quiero ser fiel con mis tiempos también. Quiero ser fiel con lo que yo me pongo de acuerdo, con lo que yo ofrezco. Quiero ser fiel. Si yo en el pasado he sido una persona ostentosa, pero ahora en Cristo ya no puedo ser ostentosa. Tengo que ser humilde. Tengo que saber vivir con lo que tengo. Quisiera, pero ya no se puede, Señor. En algún momento, Señor, alguien me bendecirá si es que tú lo quieres, Señor, si es que es tu voluntad, Señor. Entonces no podemos vivir así. Ay, mira cómo esa hermana tiene y yo no tengo. Y en la iglesia somos así. Ay, mira cómo la hermana o el hermano como ora, qué lindo que ora. Cómo quisiera ayunar, orar como la hermana. Pero que la hermana paga un precio. La hermana paga un precio, no duerme orando. Y hay que pagar un precio. No es así nomás de fácil. Entonces, el arrepentimiento viene cuando nuestro corazón es confrontado y contristado por medio de la verdad de Dios, por medio de la palabra. Es como martillo, dice la palabra del Señor, que quebranta esa piedra. Así viene la palabra. Lo dice Jeremías 23-29, vamos a leer. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuando algo no
mi corazón no ha sido agradable a Dios, ha venido como un martillo, ha venido así. Ay, Señor, ¿por qué sentí esto? Tienes que trabajar en esa área, hija mía. En el área, como les dije yo anoche, en el área del perdón. Y no es fácil perdonar. Más aún cuando te hieren, te ofenden, tú no haces nada, pero a cambio de eso te chancan, te dan duro. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo lo que quiere es destruirte, pues, anular. Por eso hay que el discernimiento. Claro, en ese momento te va a doler, porque somos seres humanos, pero rápidamente viene la palabra, viene el Espíritu Santo, viene con ese bálsamo y te dice: hija mía, levántate, perdona. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, así es la palabra del Señor. Y si eso no está ocurriendo contigo, es porque algo no está bien. Si la palabra no te confronta, si la palabra no te cambia, es porque hay rebeldía. Quizás ya no hay rebeldía, hay rebelión. Porque la palabra tiene que hacer un cambio en nosotros, tiene que haber un arrepentimiento. Igualmente nuestro Dios usa las pruebas, hermanos. El Señor usa las pruebas. El Señor usa el dolor, como manifestaba aquí su testimonio Carla. Carla no sabía lo que yo iba a predicar. El Señor usa el dolor. Ella perdió a su bebé, estaba trabajando, ya su bebé estaba creciendo. Y pasó por el dolor, por una pérdida. Y nosotros no entendemos por qué. A veces hay gente que no sabe y dice: ay, Señor, ¿por qué fuiste tan malo? ¿Por qué me quitaste mi bebé? Pero de repente ese bebé no venía sano al 100%. Pero el Señor, ¿qué hace? Mejor lo quita para producir en la persona madurez, dependencia más de Dios, búsqueda más de Dios. Entonces, el Señor usa las pruebas, el dolor, las dificultades en nuestra vida para llamarnos al arrepentimiento, para que nuestro corazón sea quebrantado y reconozcamos nuestro pecado delante del Señor. Pero si no ocurre eso, es porque hay algo más grande dentro de ese corazón que está tan duro que ni el martillo lo puede quebrantar. Salmos 34:18. Cercano está Jehová, ¿a quién? A ver, leamos, iglesia. Cercano está Jehová, ¿a quién? ¿Qué más dice su palabra? Ahí está la respuesta. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Al orgulloso, al humilde, al quebrantado, al que reconoce, al que se humilla. Pero que no se humilla, al que no reconoce, ¿qué cosa es? Hay un espíritu que gobierna. Número 2, el arrepentimiento verdadero requiere humildad, iglesia. El arrepentimiento verdadero requiere humildad. Y no hay que confundir la humildad con el aprovechamiento. Como dice la palabra, no hay que ser, hay una palabra, somos mansos, pero no mensos. Que no se confunda la humildad con el aprovechamiento. Y hay personas que no se humillan porque piensan que las personas van a pasar por sobre encima. Pero a nosotros no nos tiene que importar agradar al hombre, nosotros tenemos que agradarle a Dios. Como les decía, ¿cómo no mirar al Señor? ¿Qué tipo de ovejas clasificadas tenemos? Ovejas obedientes, ovejas rebeldes, ovejas inconstantes, ovejas como las olas del mar, ¿verdad? Salmo 51, del 1 al 4. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Vamos escuchando la palabra, ¿verdad? Por eso no es bueno ser religiosos.
A veces yo he llegado a entender, cuando he estado en mi trabajo, que hay personas que mejor se han quedado calladitas y no han dicho que son cristianas, porque reconocen que delante de Dios no están bien. Y es mejor, se quedan callados a decir, sí, soy cristiano, sigo Dios, pero dan mal testimonio. A veces pasa así, hermanos. No es que nieguen a Dios, no lo dicen porque saben que no están bien delante de Dios. Mejor se quedan callados y hacen bien. Salmo 51 del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos en este salmo el rey David verdaderamente se humilló, por eso que David era conforme al corazón de Dios. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Él es el único que lo conoce. Y vemos que él se humilló delante del Señor cuando su pecado fue descubierto. David no tomó una actitud soberbia, ni tampoco tomó una actitud de mentiroso. Él reconoció, dijo, Señor, reconozco. No trató tampoco de justificarse. Tampoco David buscó culpables. Tampoco dijo, Betsabé me provocó. No, él no culpó a nadie. Él con humildad y con valentía le dijo a Dios en el verso 2 y 4, del 2 al 4, de ese salmo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa debe ser nuestra oración diaria, hermanos. Porque todos los días pecamos con los malos pensamientos. Más aún si nuestra mente no está ocupada, el enemigo aprovecha ahí. No me quieren, me aborrecen, no me quieren, son malos, son perversos. Cuando ya vienen esos malos pensamientos, ¿quién está hablando? Satanás. Porque Dios no te va a hablar así. Dios te habla muy sublimemente, te dice, te amo, necesito que tú me busques más, refúgiate más en mí. Palabras de paz te habla Dios. Y ahí uno tiene que identificar, pues. No necesitamos ser mega cristianos, mega espirituales para poder identificar. Ahí tenemos el discernimiento. Cuando ya viene mucha cochinadita a tu mente, mucha suciedad a tu mente, no, es el enemigo que me está susurrando. Ahí tú tienes que despojar, decirle, Señor, arranca estos malos pensamientos, no los quiero tener. Quiero mirar con ojos de amor y de paz a mi prójimo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Quiero mirarlos con ojos de paz, con ojos de bendición. No los quiero ver, no quiero tener esos malos pensamientos, estos cuchicheos que me está haciendo Satanás, porque Satanás lo que quiere, iglesia, es dividir. Lo que Satanás quiere es bajarte del plan para que tú no avances, para que tú no crezcas, para que tú no tengas esa relación con Dios. Porque nosotros somos luz y somos sal. Hay que tener esa identidad. Ayer hemos hablado sobre eso, que tenemos una identidad en Cristo. Y el primer llamamiento que Dios nos hace a todos los cristianos, hombres y mujeres, el primer llamamiento que nos hace el Señor es a la oración, a ser intercesores. Y eso es lo que está adoleciendo la iglesia en este tiempo. La gente no tiene tiempo de venir a orar. La gente no tiene tiempo de venir a estudiar la palabra. La gente no tiene tiempo de venir a la iglesia. La gente no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo. Pero sí tiene tiempo para otras cosas.
No se dan cuenta, pero este celular nos roba muchas horas. Estaba escuchando a un psicólogo peruano que los niños son muy hiperactivos porque la tecnología los tiene así. Los dibujos animados, hay muchos dibujos animados que nosotros como papás o como adultos no identificamos y no reconocemos. Hay tantas imágenes que pasan tan rápido que los niños se vuelven hiperactivos. Y luego, ¿a quién estamos culpando? ¿A la maestra? ¿A la escuela dominical? No, somos nosotros los padres que no enseñamos a los hijos. Entonces vemos que el rey David se humilló y tuvo la valentía de reconocer su pecado. No puede haber arrepentimiento si en lugar de reconocer nuestro pecado, en lugar de reconocer nuestros errores, siempre tratamos de justificar nuestras acciones. Siempre tratamos de señalar a alguien más como responsable de nuestras malas acciones. ¿Cuántos hermanos se fueron de esta iglesia culpando a los pastores? No, que en esa iglesia no hacen actividades, que en esa iglesia no hacen reuniones, que en esa iglesia no evangelizan, que en esa iglesia le consienten. Siempre van a buscar culpables. Se van a otra iglesia y en esa iglesia van a hacer lo mismo. Entonces, ¿de quién es el error? ¿Quién está mal? ¿La iglesia? Es la persona. La persona que no está conforme en ningún lugar. Nada le conforma, nada le agrada, nada le gusta. Todo es mal. Porque hay algo que está mal dentro de su corazón y que no ha sanado. Amén, iglesia. El arrepentimiento verdadero es una acción de contrición personal. Es decir, una disposición sincera del corazón en la que una persona consciente de sus errores y de sus faltas se humilla delante del Señor con un corazón quebrantado, reconociendo que ha fallado y que necesita del perdón de Dios. Nada más. ¿Cuándo te vas a arrepentir? Venimos a la iglesia, salimos igual, seguimos en la rutina, cada día tiene su afán. ¿Cuándo nos humillamos? ¿Cuándo tenemos a solas nuestro tiempo con el Señor? En mi caso, en lo personal, a veces en el día no puedo humillarme delante del Señor porque tengo que cocinar, porque tengo que limpiar, tengo que lavar, tengo que atender a mi familia. Y me canso durante el día y a veces digo, Señor, regálame mi fuerza porque quiero tener un tiempo a solas contigo, Señor. Dame ese momento, esa fuerza. Y el Señor a las 3 de la mañana me despierta. So pretexto de ir al baño a orinar y tengo mi lucha y digo, regreso a mi cama o me quedo, Señor, a tener contigo mi encuentro. Y ahí donde viene la guerra espiritual y digo, me paro y tengo una salita ahí arriba y prefiero orar ahí de rodillas. Y le empiezo a decir, Señor, perdóname. Me siento cansada, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no estoy teniendo esa meditación de tu palabra como tú quisieras. Enséñame, ayúdame, corrígeme, levántame. Dame nueva fuerza. Señor, me siento cansada. Señor, me duele mi cintura. Señor, me duele mi pie. Señor, me duele mis huesos. Capaz de repente hay todavía una falta de perdón escondida. Señor, ayúdame. Y estábamos escuchando con mi esposo el otro día un mensaje de un pastor que en las iglesias hay hermanos que están con posesión demoníaca porque no han entregado su corazón al 100% a Cristo. Porque el verdadero convertido ya no tiene posesión. Entonces a veces hay personas que uno está predicando, están ahí y sabe cómo están, la boca está. La persona no se da cuenta. O a veces están.
Y decía, el pastor decía, que cuando habían esos movimientos es porque estaba saliendo demonios. La palabra les confronta. O también salen las babas de la serpiente. Entonces, wow. Antes había acá una joven que congregaba, ya no estaba, hace muchos años. Cada vez que se sentaba, se sonreía, hermanos. Me miraba fijamente y me quería desenfocar de la predicación. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado algo. Yo soy bien observador. Yo recuerdo que el pastor Javier, cuando él se paraba aquí a predicar, yo decía, ¿por qué el pastor Javier mirará hacia arriba? Mira. ¿Por qué no mira hacia los rostros? Era bien preguntón al Espíritu Santo. Hasta que ya, cuando me tocó subir a las plataformas para predicar, el Espíritu Santo me dijo, por eso es que mi siervo no mira. Por eso que él mira para allá, para allá. Y el pastor decía que él veía que venían con sus turbantes aquí, la serpiente enroscada como turbante. Y algunos, él los veía llegar, sus demonios se quedaban en la puerta y ellos entraban. Se sentaban, sus demonios estaban afuera esperándolos, ellos salían de acá y se iban de la mano con sus demonios. Suena gracioso, pero es algo real, hermanos. Es tan real. El mundo espiritual es tan real, hermanos. Tan real. Pero así es. Por eso es que uno en la casa del Señor, uno tiene que estar atento a cada palabra, anotarlo. Yo siempre, ustedes me van a ver con mis apuntes, con mi libreta, mi Biblia, mi cuaderno, a todo lado. Así predique quien predique. Así predique el pastor que recién tiene una semana de levantadito. ¿Cómo no lo voy a anotar? Me está hablando el Señor. No me está hablando esa persona, me está hablando Dios. Entonces tengo que anotar. Entonces, reconocer delante del Señor y quebrantarse. Eso significa que el verdadero arrepentimiento, hermanos amados, es un acto de humildad delante del Señor. Y vamos a la tercera característica que ya voy terminando. El arrepentimiento verdadero nunca pasa inadvertido para nuestro Dios, jamás. Cuando tú te arrepientes genuinamente, nunca pasa inadvertido para el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del verso 9 al 13. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué hicieron? No escucharon. Bueno, aquí en esta iglesia no pasa eso. Aquí todos escuchan y aquí todos obedecen la palabra. El verso 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El verso 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y el verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Si podemos mencionar uno de los reyes que cometieron grandes pecados y que hicieron grandes maldades en el Antiguo Testamento, es el rey Manasés. Y el texto nos dice que Manasés hizo extraviarse al pueblo de Dios y los llevó a cometer pecados, a pecados peores,
que las naciones paganas de su alrededor, donde ellos estaban. Y es por eso que el Señor trajo a los generales del rey de Asiria para que lo derrotaran y lo llevaran con cadenas a Babilonia. Pero como dice la palabra, estando en angustias, ¿qué hizo Manasés? Manasés se humilló de todo corazón y él verdaderamente se arrepintió de su pecado y de su maldad. Y a pesar del mal que había cometido, a pesar de todos sus pecados, ¿qué cosa tuvo Dios con él? Dios tuvo misericordia de Manasés. Nuestro Dios lo restauró en su reino. Esa fue la recompensa. Al más pecador, imagínense. Por eso que a veces nosotros, ¿cómo ese se ha convertido a ser cristiano? Si ese ha sido un pecador, un borracho, un adúltero, y ahora dice que es cristiano. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede haber esos cambios? Claro que sí. Si la persona se arrepiente, ¿por qué no se puede arrepentir? Si la persona se arrepiente de todo corazón, ¿cómo Dios no lo va a perdonar? Nosotros hacemos la labor de jueces. El ser humano es bien juicioso. El ser humano se cree el corregidor. Y los cristianos, como ya estamos en las cosas del Señor, ya conocemos un poquito de palabra, ya nos creemos ya profetas. Queremos corregirle a todo el mundo. Hay que tratar de vivir en integridad, hay que tratar de vivir en obediencia, porque nuestro corazón no tiene que agradarle a la gente, nuestro corazón tiene que agradarle a Dios. Por eso yo les decía al comenzar, ¿en qué categoría de cristiano te encuentras? ¿En el cristiano obediente? ¿En el desobediente? ¿En qué categoría te encuentras? No, yo soy cristiano, tengo 20 años de cristiano. Sí, pero en esos 20 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Han habido cambios? ¿Hay frutos? ¿Hay transformaciones? ¿Qué hay? Solamente vivo por el nombre que dice cristiano o evangélico, pero ¿qué cambios hay? Necesitamos cuidar mucho, hermanos amados. Y esta historia nos declara una verdad maravillosa. Dios nunca es indiferente a un corazón verdaderamente arrepentido. Dios no es indiferente. Sin importar nuestro pecado, sin importar nuestros errores. Por eso es que a veces vemos que personas que han matado, que han violado y que han ido a la cárcel se han arrepentido, se han convertido a Dios. El Señor nos ha perdonado. Por eso que es difícil la historia, por ejemplo, del pastor Giri Ávila, que ya está en la presencia de Dios. Él estaba predicando la palabra y su yerno le había matado a su hija. Y el pastor Giri Ávila le decía, ¿cómo puede ser eso? Yo le estoy sirviéndole a Dios. Y tuvo 2 hijas que murieron, imagínense. O la otra fue por accidente. ¿Y qué tuvo que hacer? Él se arrodilló y dijo, Señor, no entiendo, no comprendo. ¿Qué es lo que pasó? Y el Espíritu Santo le dijo, yo la preservé a tu hija está en mi presencia. Y él tuvo que viajar a Miami, a los Estados Unidos, y lo visitó en la cárcel y lo perdonó. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede hacer solamente un nuevo nacido, un convertido genuinamente? El verdadero cristiano puede hacer eso. Y aún somos cristianos, estamos en la iglesia, alguien te hizo algo, pero no lo perdonas. Lo perdono, pero no me olvido. No, ya lo perdoné, ese es un caso cerrado, sí, pero ni lo saludo, ni lo miro. ¿Eso le va a agradar a Dios? ¿Eso le agrada a Dios? No le agrada a Dios. Que como a ella no me cae, a ella no le invito. Como ella no me cae, ella no es de mi círculo. Yo en la iglesia tengo mi grupito de amigas. No, hermanos. Si estás haciendo eso, ya estás en falta. Ya estás en pecado. Aleluya. No puede ser posible. Entonces, sin arrepentimiento,
Hay que arrepentirnos de todo corazón. Y el cuarto característica es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero trae, hay una persona ahí afuera parada, a ver si lo pueden ver. El arrepentimiento verdadero trae nuevos tiempos y nuevas oportunidades para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El arrepentimiento verdadero te trae avance, te trae subes un escalón, subes un peldaño. Porque estamos como cristianos, estamos siendo observados por el Padre Celestial. Si el Padre Celestial ve que en nosotros hay arrepentimiento genuino, hay obediencia, dice, a este hijo, a esta hija la voy a promocionar. La voy a usar en esta área. Porque ya ha sido probada, ya está su corazón sanado, ahora sí la voy a usar. Para que sea de influencia a otros, para que pueda rescatar a otros. Pero mientras mi corazón no está sanado, yo recuerdo cuando subimos hace poco al monte, subimos a ayunar, a orar, y siempre el pastor Juan nos recomienda y nos dice, cuando va a venir usted al monte, prepare su corazoncito. Porque si usted no prepara su corazoncito para venir a ayunar, el diablo en un pequeño descuido lo va a anular su ayuno y va a invalidar su ayuno. Tanto sacrificio que usted hizo, tiempo, dinero, sacrificio de no dormir, y por una sencilla razón te enojaste, te molestaste, invalidaste ese año. Ya fuiste pescadito y te vas todo el camino, te vas enojado, molesto, de nada sirvió tanto esfuerzo, tanto sacrificio para ir a ayunar, para que el colorado me ponga una trampa y me invalide. Santo Dios. Y tan difícil que es llegar a esos montes, a subir a esos lugares. Por eso uno tiene que ir orando, Señor, adorando. Mi mente, la mente de Cristo, Señor. No tener miedo, no tener temor. En mi casa están seguros, en mi casa están a salvos, porque en mi casa hay ángeles que están rodeando, cuidando a mis hijos, a mis nietos, qué sé yo. Amén. Pero uno tiene que irse, por eso es que es importante cuidar el corazón, hermanos. El corazón hay que cuidar. Y hoy en día el diablo no tiene miramientos, ni al mejor pastor ungido. Por eso tienen que orar ustedes por sus pastores. Tienen que orar por el pastor Carlos, porque él está entrando a ese ámbito de la guerra espiritual botando demonios, hermano. No es fácil. Los demonios se vengan, los demonios agarran venganza. Por eso que hay que orar bastante. El arrepentimiento verdadero trae nuevos tiempos y nuevas oportunidades para nuestra vida. Hechos capítulo 3, el verso 19. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 3, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. Un arrepentimiento verdadero es el inicio de una nueva oportunidad que Dios nos da para nuestra vida. Él nos extiende su misericordia, Él nos demuestra su amor por nosotros con humildad y un corazón contrito. Podemos perdonar. Amén. Jeremías 31:3. Solamente el que se ha arrepentido y se ha convertido puede perdonar. Pero el que no se ha arrepentido y no se ha convertido no puede perdonar. Perdona de labios, nomás de lengua, como dice la palabra, pero no de corazón. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Señor nos está diciendo que Él nos está prolongando la misericordia. Pero no pierdas esa misericordia de Dios. No pierdas la misericordia de Dios. No lo canses al Señor con tu desobediencia. Y hoy es un buen momento, hermanos amados, para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, para que comprendamos con toda seguridad esa tristeza de lo que nos habló primeramente, que ha causado en nuestra vida las circunstancias. Muchos de nosotros viven diferentes circunstancias que están viviendo. Quizás algunos están viviendo circunstancias de enfermedad, otros circunstancias de escasez, otros quizás de desempleo, otros quizás abandono, rechazo, insultos, pleitos, no lo sé, hijos rebeldes, no lo sé, pero son parte del llamado de Dios para que vengamos a Él con un corazón arrepentido y que tengamos la seguridad que Él es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Isaías 55:7, y con eso terminamos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. ¿Tú te arrepientes? De corazón, el Señor te perdona y te extiende su misericordia. Pero si tú no te arrepientes, si tú no te humillas, ¿qué va a pasar? Vas a vivir congelado, paralizado, solamente religioso, religiosa. No hay un cambio, no hay frutos, no hay un efecto. ¿Y cómo puedo perdonar, pastor? Mira cómo me ha hecho tantas cosas esta persona. Busca de Dios. Dile al Señor: Señor, me cuesta perdonar de corazón. Cada vez que lo veo a esa persona me acuerdo y quiero matarlo. Estoy en la iglesia, un hermano me ofendió, pero me voy a la iglesia, lo miro, me acuerdo, me voy. Y así dices que has perdonado.